Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Señor, habla a nuestros corazones de manera especial para que nuestras vidas sean renovadas y nuestra manera de pensar también. Voy a invitarle a que abra su Biblia en Números capítulo 20 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Números capítulo 20, versos desde el 1 hasta el verso 13. Yo lo voy a leer, permítame, y leemos el texto sagrado en la Nueva Traducción del Lenguaje Actual. Números capítulo 20, versos desde el 1 hasta el 13, dice de la siguiente manera. Era el mes de Abib cuando el pueblo de Israel llegó a Cades, en el desierto de Zin. Allí se quedaron por algún tiempo y allí murió María y fue enterrada. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. A Moisés le reclamaban: mejor nos hubiésemos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados, tan solo para que hacernos morir en este desierto. ¿Para que nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera tenemos agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí, en la entrada, se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara y Dios se presentó con toda su gloria. Y dijo a Moisés: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente y Moisés les dijo: óiganme bien ustedes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Maribá, que significa queja. Y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios y Él le mostró que es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Amada iglesia, oyentes a través de la internet, he titulado esta reflexión en las horas de la mañana, este domingo: no gocé por mucho que me esforcé. No recogí el fruto de mis manos por mucho que se esforzó. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que sucedió? Quiero que en esta mañana veamos 3 cosas
que a Moisés le sucedieron y que recogió una grave consecuencia al finalizar su ministerio. Y esto tiene que ver mucho con nosotros, porque tú y yo nos estamos forzando por metas, nos estamos esforzando con sueños que estamos trabajando. Pero lo que de pronto trae una honda preocupación en mi vida es cuáles van a ser los resultados al final. ¿Podremos disfrutar la labor de nuestras manos pasado cierta edad? Y aun si la podemos disfrutar, ¿de qué manera la vamos a disfrutar? ¿Será en paz y en tranquilidad? Amada iglesia, todo va a depender de lo que está pasando en estos días, en estos meses, en estos tiempos, en nuestras vidas, como también de lo que estamos sembrando. ¿Qué arruinó entonces el ministerio de Moisés? Porque estuve investigando y averiguando, encontré unas cualidades de Moisés que al compararlas conmigo me hizo temblar. Por ejemplo, dice la Biblia que Moisés fue un hombre que habló cara a cara con Dios. Me parece impresionante eso. Pero también encontré una cualidad que era un hombre que pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. Entonces yo decía, pero ¿cómo así que al final su ministerio se arruinó y no logró lo que Dios quería? Era que él y el pueblo de Israel entraran a Canaán, a la tierra prometida. ¿Y cómo es que Dios le está diciendo? Solamente te voy a permitir que la veas, mas no te voy a permitir que pases a ella y la disfrutes. ¿Qué fue lo que sucedió? Si él era un hombre que hablaba cara a cara con Dios y pasaba en la presencia de Dios, y fue un hombre que Dios lo usó haciendo muchas señales y prodigios. Admirable el estado espiritual de un hombre escogido por Dios para ser líder del pueblo de Israel. Aún dice la Escritura que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Mansedumbre, humildad. Dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Un hombre que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Pentateuco. Al leer esto y al compararlo con mi vida, me pregunté, ¿qué tiempo paso yo con el Señor? ¿He podido conocer al Señor como lo conoció Moisés? ¿Soy un hombre manso? Y al hacerme todas estas preguntas y compararlas con mi vida como pastor, llegué a una conclusión y me preguntaba y decía, si a este hombre le pasó esto, con estas cualidades, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi vida? A pesar de estas cualidades, Moisés cometió 3 errores en toda su vida ministerial. Una, al inicio de su vida. Y ustedes conocen la historia cuando mató a un egipcio. Eso fue un error. Mató a un egipcio. Segundo, no quiso obedecer al Señor cuando lo llamó para que fuera a hablar con el faraón, siendo un hombre escogido por Dios. Y el tercer error que Moisés cometió fue que no honró al Señor al finalizar su ministerio. Y yo quiero que en su corazón en esta mañana tenga en cuenta la expresión al finalizar su ministerio. Es decir, después de haber sembrado tiempo, plata y fuerza, al finalizar su ministerio, no disfrutó. Y yo quiero que lo vaya inmediatamente aplicando a su vida y a mi vida. ¿Cuántos estamos invirtiendo dinero en todo lo que estamos haciendo? ¿Cuántos estamos invirtiendo tiempo
en todo lo que estamos haciendo, pero también estamos invirtiendo buenas fuerzas para recoger un buen fruto y poderlo disfrutar. No vaya a ser que al final del camino vayamos a cometer el mismo tercer error que Moisés cometió delante del Señor. Entonces podemos hacernos una pregunta: ¿cuál fue ese error? Ya cometió el primero, mató a un egipcio. Ya cometió un segundo error, desobedeció la orden que Dios le había dado para que fuera a Egipto a hablar con el faraón. Dijo y puso una cantidad de excusas. Y el tercer y gran error lo vamos a ver en esta mañana. Para ello vamos a ver un primer punto que ya lo podemos colocar en pantalla, y es cuál era la situación que él estaba viviendo, qué era lo que estaba a su alrededor, que tiene que ver mucho con el error y grave error que él cometió ya siendo de edad avanzada, que se supone que a edad avanzada, tanto tú como yo, con la experiencia que tenemos, es para que no sigamos cometiendo errores. ¿Qué era lo que Moisés le estaba pasando a su alrededor cuando cometió su tercer error, que fue deshonrar a Dios? Lo primero que estaba sucediendo a su alrededor, según lo que acabamos de leer, es que tenía un dolor en su corazón por la muerte de su hermana María. María era hermana mayor. E incluso María se encargó de él del cuidado cuando él estaba pequeño, incluso de Aarón, su hermano. María, Aarón y Moisés eran hermanos. María era la mayor. Y antes de Moisés deshonrar a Dios y de desobedecer a Dios con una orden que le dio, en su vida a su alrededor tenía un duelo. Había perdido algo valioso. Es decir, había perdido a su hermana poquitos minutos, horas antes, lugar antes de entrar a Canaán. Este dolor, sin duda, que su parte emocional estaba afectada. Quiero que vayamos por la línea de la predicación. Es decir, para yo cometer un error, tengo que tener en cuenta todo lo que me está pasando. En este caso, ¿por qué razón Josué deshonró a Dios y le desobedeció al final del camino? Porque en su vida personal, en su vida íntima, dentro de su corazón, tenía un duelo. Y usted sabe que ahora mismo para Moisés es la pérdida de una hermana que era prácticamente la que lo crió, la que lo arrolló en sus brazos, porque era la hermana mayor. Entonces podemos notar que cuando pasamos por experiencias de sufrimiento y de tristeza y de dolor, no conviene tomar decisiones al final del camino. ¿Sí me estoy haciendo entender? Derrumbando una torre construida con esfuerzo, con tiempo y con dinero. Y parece ser que mi amigo Moisés le pasó eso. María fue importante para Moisés. Era su hermana mayor, lo cuidó cuando era bebé. Dirigió el canto luego de cruzar el Mar Rojo. Fue la primera que cogió el pandero y empezó a danzar de gozo y de alegría. Fueron quizás una de las primeras experiencias de danza delante del Señor. Fue María. Lo acompañó por 40 años en el desierto. Su muerte lo impactó. Contexto: todo lo que conllevó a Moisés a fallar al final del camino. Número 1, la muerte de su hermana María. Número 2, al final del viaje por el desierto, en Números capítulo 20, verso 14, vamos a leerlo. Aparece algo increíble también.
indica que el pueblo de Israel ya estaba al borde de la tierra prometida. Había caminado 40 años por el desierto. Durante todo ese tiempo Moisés guió al pueblo. Pasó por muchas pruebas, pero salió victorioso. Justo cuando estaba por terminar el viaje, Moisés se descuidó un momento y fracasó. Faltaba poco. Hay un duelo. Lo segundo es que al final del viaje por el desierto, el hombre se descuidó. Lo tercero, que aparece al entorno de su mala decisión, fue cuando ya era viejo. Su edad avanzada, de pronto de cansancio, pero también de pronto llena un poco de orgullo, porque la vejez, los años transcurridos, muchas veces nos hacen ignorar el consejo de Dios o el consejo de otro, porque somos ya mayor de edad. Quizás su vejez también tuvo que aportar algo en su mala decisión al finalizar su ministerio. Moisés huyó de Egipto cuando tenía 40 años. 40 años más en el desierto. Es decir, de 140 años era Moisés cuando tomó su fatal decisión. Lo otro que vemos que está a su entorno es cuando Josué estaba bajo presión. Si usted nota en el verso 4 y 5, usted se da cuenta que Moisés está bajo presión por el pueblo. Tenían sed. Él era el responsable como el profeta de ir ante el Señor a pedir solución como siempre para un pueblo rebelde. La presión de la muerte de su hermana, su cansancio al final del camino, su vejez, sus años, todos estos elementos hacen la primera fase de un contexto por la cual Moisés cayó y no pudo terminar victoriosa su tarea. Presiones de hoy en día. ¿Cuáles son las presiones que tú hoy en día manejas? Quizás la parte económica. Quizás esa diferencia de conceptos en el hogar con el esposo o con la esposa. O quizás la presión de la santidad que yo tengo delante de Dios, o el pecado que tengo oculto delante del Señor. Quizás la presión económica, quizás la presión de diferencias aún con mis compañeros de trabajo. O quizás la presión de un dolor de hace muchos años atrás que yo no he podido sanar en mi corazón. Todo esto en la vida de Josué determinó para que él no terminara con éxito su ministerio. Para tomar una mala decisión que deshonró y desobedeció al Señor. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son las presiones que estás manejando? Que estás casi que tomas decisiones al final del camino sin tener en cuenta los recorridos. ¿Cuál es el dolor que manejas en tu vida, en tu corazón, que por la escasez del perdón está vivo allí y no te deja vivir la vida tranquila? Entonces, amada iglesia, en nuestro primer punto podemos entonces hablar de que Moisés falló en su ministerio finalizándolo porque su entorno no tenía mucho a favor. Cuando estamos bajo presión muchas veces tomamos decisiones equivocadas y podemos fracasar espiritualmente. Estamos aquí, iglesia. Lo segundo fue la manera como él le falló al Señor. Y allí yo quiero
que miremos varias cosas. En el verso 10, vamos a ver de qué manera Moisés le falló al Señor. Y escúcheme bien, a pesar de que salió agua de la roca. A pesar de que Dios milagrosamente, extraordinariamente solucionó el problema. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a leer el verso 8. Y vamos a ver la orden que Dios le da a Moisés y la manera como tiene que hacerlo. Yo quiero que usted se concentre en la orden que Dios está dando y la manera como tiene que hacerlo. Que no vayamos nosotros a cometer el error de que Dios nos dé una orden y lo hagamos a nuestra manera. Y ahí es donde estuvo el error de Moisés. A pesar, iglesia, escúchame, a pesar de que el resultado se dio. ¿Salió o no salió agua de la roca? El pueblo tomó agua, las bestias, y sin embargo Dios arrebata contra Aarón y contra Moisés. Verso 8. Toma tu vara. ¿Quién está dando esa orden? Toma la vara. No vayas a coger una peña, no vayas a coger una rama, no. ¿Toma qué? ¿Qué significaba qué? Autoridad, ¿verdad? Tómala. Segunda orden. Y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo alrededor de la roca. Dios está buscando glorificarse en medio de su pueblo. Que se admiraran una vez más del poder de Él. Moisés, te estoy dando unas órdenes porque tú solamente eres mi esclavo, tú solamente eres mi siervo. Me tienes que obedecer tal y como tal te estoy dando las indicaciones. Toma la vara, dile a Aarón que te ayude y reúna a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que dé agua. ¿Qué le está diciendo Dios? Ordénale, es decir, háblale. Toma la vara, dile a Aarón que ponga a todo el mundo alrededor de la peña. La roca no la vayas a tocar, solamente le vas a ¿qué? A hablar. Ordénale a la roca que les dé agua. Y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. ¿Cuántas órdenes dio el Señor? Dio instrucciones del cómo. Y ahí es donde va a empezar el problema, a pesar de que el resultado se dio. Es decir, los medios no justifican el fin, a pesar de que se logre, a pesar de que se den. Si Dios nos da una orden y nos da las instrucciones, ¿qué tenemos que hacer como pueblo? Obedecer, sin añadirle y sin quitarle, tal y cual como el Señor lo está ordenando. Verso 9. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara. ¿Hizo caso ahí? Tomó la vara. El ejecutar la orden o la primera orden, hasta ahí Moisés va bien. Tomó la vara, dice el verso 9. Y tomó la vara que estaba en la presencia de Dios. Verso 10. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. ¿Hicieron caso a la segunda petición de Dios? Sí. Pero ahora vamos a ver la tercera. Y ahí es donde yo quiero que usted se concentre. Va a hablar Moisés. Dice, y Moisés les dijo. ¿A quién le va a hablar Moisés? Al amado pueblo de Dios.
a lo que Dios lleva en sus entrañas, y que Él prometió algo que va a cumplir, esté o no esté Moisés. A pesar de su rebeldía, Dios los amaba. Y miren el primer error que comete Moisés. Óiganme bien, rebeldes. ¿Qué empezó a hacer Moisés? ¿Empezó a qué? A insultar al pueblo. ¿Dios había dado esa orden? Insultar al pueblo. Aquí está el signo de admiración, ¿verdad? Es decir, si estuviéramos haciendo una obra de teatro, digamos, estuviéramos hablando, óiganme bien ustedes rebeldes, bravos, enojados. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes vean? Que saquemos. ¿Quién está personalizándose ahí? ¿Dios o ellos? Ellos. Noten ustedes que de los 3 órdenes y la forma como la habían hacer, 2 la hicieron, pero ¿qué pasó en la tercera? Fallaron. Porque permitieron que la naturaleza humana, permitieron que las emociones humanas entraran a ser parte de lo que Dios había ordenado. ¿No le pasó a usted eso? ¿No le sucedió a usted? Usted ha insultado a un hombre de Dios, a un hijo de Dios, así sea su peor enemigo. Que Dios te ha dicho, perdónalo, pero en la parte humana no lo perdono. Moisés y Aarón, sobre todo Moisés, que era el líder, comete ahora 2 grandes errores. Y con esto está cometiendo deshonrar a Dios y desobedecer a Dios. Parece un pequeño detalle, parece como algo insignificante, pero es que meterse con una orden de Dios y meterse con el pueblo amado de Dios, eso es un peligro para el que va a atropellar. Así sea el líder, así sea el pastor con las ovejas que le pertenecen al Señor, así sea usted como madre con su hijo. Antes de ser hijo, antes de ustedes ser miembros de la iglesia, mis hijos son hijos de Dios y ustedes son hijos de Dios. Yo guardo respeto. Tendría yo entonces que tener en cuenta que la manera como falló Moisés, que es la segunda parte, el enojo de Moisés le ayudó a deshonrar al Señor. Los trató de rebeldes. Tomó el papel de juez. Sentenció. Juzgó. Dios no le da esa orden a nadie, por muy rebelde que sea. Dios mira con amor y con misericordia. ¿Fue justificado al hacerlo? En parte sí, en la parte humana. El pueblo era terco y rebelde. Pero al hablar así, Moisés mostró que estaba muy enojado y no habló bien del pueblo. Entonces, la manera llamada enojo se va a convertir en Moisés en un tropiezo para un final feliz. Cuidado tú y yo, todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo, al final del camino, una ira lo destruya. Segundos para destruir años. Años. He visto mucha gente que no ha podido controlar el enojo, arrastrando a un hijo de Dios, llámese esposo, llámese miembro de la iglesia, llámese compañero de trabajo. El enojo se ha convertido en una espada
que ha matado a muchos, autodestruyéndose esa persona y destruyendo y arrollando y matando incluso a su prójimo. Entonces el enojo y la autosuficiencia de Moisés, cuando él dice: ¿acaso les ordenaré? Nosotros vamos a sacar agua ¿de dónde? De la roca. Cogió a Dios y lo puso a un lado. Su autosuficiencia, porque de pronto él era más puro y más santo delante del pueblo, como dijo Isaías un día le dijo el pueblo Isaías: ay de ustedes, pueblo rebelde. Pero cuando Isaías levantó la vista al cielo, dijo: ay de mí, que también soy pecador. La autosuficiencia y el enojo se convirtieron en dos herramientas no favorables para Moisés delante de Dios. Dios no le había mandado a que insultara al pueblo. Entonces, esto lo conllevó a una tercera manera en la cual él falló. No solamente el enojo y la autosuficiencia, sino que también desobedeció a Dios. Dios le había dicho: háblale a la roca. Háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y no la golpeó una vez, sino cuántas veces. Hay tantas cosas ocultas, hay tantos misterios que Dios tiene que revelarle al hombre, que muchas veces la ignorancia de uno lo conlleva a cometer errores graves, y esto deshonra al Señor y nos conlleva muchas veces a desobedecer. Para Moisés, en su naturaleza humana, en su vista humana, ¿qué estaba viendo? Una piedra. Pero para los ojos de Dios era una piedra. En la vista humana de Moisés, lo que salió de ahí, ¿qué fue lo que él vio? Agua. Chorro de agua. Humanamente, autosuficiencia. Y enojado, peor. Pero en la óptica de Dios, a la vista de Dios, ¿qué significaba la roca y qué significaba el agua que iban a tomar? Por eso el pueblo se pierde por ignorancia. Por eso muchas veces hay tantas cosas ocultas que cuando uno no sabe o no tiene conocimiento, es mejor obedecer y honrar al Señor. Moisés no lo hizo. Moisés no lo hizo. Entonces, amada iglesia, ¿qué significa el tema de la roca? ¿Y qué significa el tema del agua? Hablar de la peña podría probablemente simbolizar la palabra de Dios dada a Moisés. Aquí estamos hablando ya de una óptica ¿qué? Divina. Lo que significaba para el Señor. Hablar de la peña podría probablemente simbolizar la palabra de Dios dada a Moisés, mientras que al golpear la peña representaba esfuerzos personales de Moisés y de Aarón. ¿Sí notan la diferencia? El agua de vida es el resultado de la palabra de Dios, no el esfuerzo humano. Cristo Jesús dijo: yo soy el pan de vida eterna. Yo soy el agua viva. Es decir, que golpear la peña, golpear la roca, también podría representar a Cristo. Si notas la ignorancia de uno muchas veces, llevado por el enojo, cómo uno ofende al prójimo y principalmente a Dios. Moisés lo hizo. Aquí hay algo profético. Puede ser también que al golpear la roca representa a Cristo, el cual es la palabra de Dios según Juan 1:1 y el verso 14.
y quien fuera una vez golpeada en la prueba de la crucifixión y del que le fluye agua para vida eterna. Pero el enojo enceguece. La autosuficiencia no me permite ver con los ojos de Dios y me va a conllevar entonces a cometer errores. A Moisés le pasó. ¿Cuántas veces estás enojado al final del camino? A Moisés ya estaban cerca de la tierra prometida. Y su enojo, su autosuficiencia, por el dolor que llevaba por dentro, no pudo controlar el enojo. Pero el orgullo que llevaba por dentro no pudo controlarse. Y esto le trajo una consecuencia. Dios se cansó y le dijo: venga para acá. Súbete aquí. ¿Estás viendo todo esto? Esto fue por lo que luchaste todos los 40 años en el desierto. Pero al final del camino me desobedeciste y me deshonraste. Por tal razón te voy a permitir solamente que la veas mientras otros la disfruten. ¿No les parece doloroso eso? Que yo al final del camino no pueda disfrutar mi familia porque sigo enojado, porque no he perdonado, porque no he sido obediente a la palabra. ¿Cómo que yo no puedo gozar la labor de mis manos ya en mi vejez? ¿Y cómo es que aún mis años todavía siguen la terquedad de no perdonar, de no ser obediente? Y entonces, ¿qué va a ser de mi vejez? ¿Todavía tengo que arreglar cosas con el Señor? ¿O estoy esperando que el Señor me diga: ven acá, César, dime, Señor, súbete aquí? Ven a aquellos niños que están allá jugando. Esos son tus bisnietos. Señor, son tus bisnietos. ¿Ves a aquel hombre que viene allá? Ese es el esposo de tu hijo. Pero solamente te voy a permitir que lo veas. Nunca lo vas a poder abrazar. Porque pasas enojado. Porque tu orgullo no te permite solamente, sino hasta el ver, mas no abrazar, disfrutar. ¿Dónde quedó el esfuerzo? ¿Dónde quedó la labor de tus manos? ¿Dónde quedó todo ese tiempo dedicado a lo que hemos construido para que al final del camino no podamos disfrutar? ¿A cuántos el Señor nos está hablando? ¿A cuántos el Señor nos está diciendo algo en esta mañana? Un día Moisés se le acercó a Dios y les rogó. Se arrodilló, le imploró con lágrimas que le permitiera abrazar el fruto de esos 40 años. Y Dios le contestó: basta ya, no me hables más de ese asunto. ¿Acaso mi enojo puede conllevarme a que Dios me tenga que decir eso? ¿Acaso mi resentimiento y mi desobediencia y mi autosuficiencia me tiene que conllevar a eso? Amada iglesia, en esta mañana Dios nos está hablando de una manera muy especial a las fibras de nuestro corazón.
Basta ya del enojo. Basta ya con un momento de rabia destruir lo que hemos construido con tanto tiempo y con tanto sacrificio. Basta ya del orgullo. Porque al final del camino, eso no va a servir de nada. A Moisés no le sirvió de nada. Estamos aquí, iglesia. El enojo, la autosuficiencia, la desobediencia y el no honrar a Dios son elementos que deterioran la relación con el Señor y los resultados al final del camino. Dios se molestó con el comportamiento de Moisés por dos razones. No creyó y no lo glorificó. Quisieron robarle la gloria al Señor. Y si usted sigue leyendo el número 20, más adelantico, murió Aarón. Primero, ¿quién murió? Y más adelantico, ¿quién muere? ¿Cómo quedó Moisés? Familiarmente, solo. No dirigirás la conquista de la tierra prometida. Hasta aquí. Y murió Moisés de 120 años en Bet-peor y ahí fue enterrado. Y no entraría a la tierra prometida. Un fracaso espiritual nos puede conllevar a bendiciones espirituales. Cuidemos lo que el Señor ha dado. Cuidémoslo. Podemos arruinar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro papel de mamá, de papá, lo podemos arruinar deshonrando a nuestros hijos, deshonrando a nuestro esposo, a nuestra esposa. Los que honran a Dios, Él los honrará. Y a los que deshonran al Señor, Él los rechazará. Esto es una palabra preventiva, amada iglesia. Es una palabra que nos va a conllevar a autoexaminarnos y decirle al pecado, basta ya. Y decirle a la doble moral, basta ya. Porque sería de necios estar trabajando y trabajando. Solo esa hora de trabajo que le dan a los que son trabajadores. Muchas veces hasta descuidando la casa. La presión de los que tenemos empresa, la presión de los trabajadores, la presión de los proveedores, la presión de una economía inestable, la presión de unas ventas que a veces no son las que corresponden para los costos y gastos fijos. La presión de la carestía de la vida hoy en día es una presión que en un momento de enojo nos puede conllevar a atropellar, a hablar de manera incorrecta a los que tenemos a nuestro alrededor. Este error que cometió Moisés hoy en día es normal que la gente, bajo la presión por las circunstancias donde estamos pasando como consecuencia de una pospandemia, se ha convertido en algo normal que la gente atropella a los demás porque están presionados por las cosas de la vida. Como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, cuando tengamos a alguien al frente, por mucha presión que tengamos con nuestra vida,
debemos orar que el Espíritu Santo nos dé el dominio propio. Debemos acordarnos en las escenas de presión de que somos hijos de Dios y que debemos marcar nuestra diferencia en nuestras reacciones como lo hace el mundo. El mundo te va a presentar soluciones temporales que van a comprometerte delante de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios estamos dados a honrarlo a Él y a ser obedientes a su palabra. Sabemos que todo lo que nos rodea, un mundo indiferente, un mundo falta de calor humano, un mundo indiferente a la necesidad del uno con el otro. Como trabajadores a veces somos atropellados por nuestros patrones. Aún la corrupción de nuestras entidades territoriales se convierte en una presión para nosotros. Pero nada de ello va a justificar mi enojo. Terminaré de dañar más la situación con el enojo, con el orgullo, con la autosuficiencia. Yo quiero que te pongas sobre tus pies y te pregunto a ti y a los que están viéndonos a través de la internet, ¿qué tuvo que ver o qué tiene que ver esta palabra con tu vida? Ayer lloré aquí en el ayuno, leyendo esto. Y dije, Señor, si este era un hombre manso, ¿qué será de mí? A David le dijiste que era un hombre conforme a tu corazón. ¿Qué será de mí? Cierra tus ojos y vamos a orar. Habla con el Señor. Amigo oyente, tú que estás en estos momentos mirándome, escuchando, ¿cuál es tu problema? Que está a punto de destruir el trabajo que has realizado para no gozarlo y disfrutarlo. ¿Será el orgullo? ¿Será el enojo? ¿Será la desobediencia? ¿Será la deshonra a tus padres? ¿La deshonra al mismo Dios? Solo nos queda decirte, Señor, perdónanos. Y comprendemos una vez más tu gracia y tu misericordia, y que no nos has pagado, no nos has cobrado de acuerdo a lo que somos, sino que todo lo que has hecho ha sido por misericordia y por gracia. Muchas gracias, Dios, por hablarnos en esta mañana. Amada iglesia, amigo oyente, no le permitas al enemigo que de alguna manera entre a tu economía. No le permitas al enemigo que de alguna manera entre a tu hogar, permitiéndole destruir la obra que un día el Señor empezó en tu vida. Más bien digámosle como Pablo lo dijo: estoy persuadido, estoy seguro de que aquel que empezó la buena obra en mí, Él la va a perfeccionar cada día. Te ruego, Dios, que para que termines esa obra en mí, yo pueda hacer los ajustes necesarios para que el final sea de paz, un final al lado de tu presencia en el cielo.
No solamente yo, sino todos los que tengo a mi alrededor, que es mi responsabilidad de ganármelos para el Señor. Si he sido una mujer o un hombre que tú me diste, Dios, el privilegio de ser padre, y he cometido errores con mis hijos en la educación, en la forma de tratarlos, y que el enojo ha venido hacia mí o las preferencias ha venido hacia mí con uno o en contra de alguno de ellos, te pido perdón. Porque antes de ser mis hijos, ellos son tus hijos. Y no te puedo deshonrar ese privilegio que me has dado de ser padre. No te puedo desobedecer, Dios. No puede estar por encima el orgullo. Tú al orgulloso lo miras desde lejos. Al orgulloso lo atiendes desde lejos. Pero aquel que es manso y humilde de corazón, lo atiende desde cerca. Hay más privilegio, Dios. Perdona nuestra necedad, Padre. Y en esta mañana me pongo a cuentas contigo para disfrutar mi vejez, para disfrutar a mis nietos, para disfrutar el resto de los días, para seguirte sirviendo. Te damos muchas gracias, Dios, en esta preciosa mañana. Despedimos a los amigos, a los hermanos, cada persona que nos está viendo en la internet, esperando que la palabra que hemos escuchado sea tenida en cuenta, sea escrita en las tablas de nuestros corazones y llevada al campo de la práctica. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por los consejos divinos que nos das en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, los amigos que están viéndonos a través de la internet. Bendiciones para todos. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo.